Vamos a avanzar un poco más sobre la capa de datos. En la anterior clase vimos cómo crear un proyecto de repository y vimos en forma un poco más a grandes rasgos cómo están conformados los aggregate y qué tienen adentro, que tienen mappers. Y dentro de cada aggregate hay un repository. Bueno, desde el lado de técnico, podríamos decir que el soporte sobre el cual trabajamos es SQLite. Dentro del dispositivo tenemos una base de datos local que es soportada por SQLite, que es un tipo de base de datos que, como el sitio web de SQLite nos dice, no necesita server, es autocontenida, no tiene necesidad de configuración, pero algo muy importante, permite transacciones. Y SQLite es la base de datos más utilizada en todo el mundo. Si vamos a la sección donde dice ¿cuándo usar SQLite? Vamos a ver que es justamente para el tipo de dispositivos que nosotros utilizamos. Embedded Devices y Internet of Things, que realmente podríamos utilizarlo en alguna de las implementaciones. Es decir, es una elección adecuada, un tipo de base de datos adecuada para nuestros requerimientos. Habíamos definido nuestra entidad request con una cantidad de propiedades. En DDD es lógico empezar por las entidades y sus propiedades, y es la forma correcta de aproximarse, primero desde el entendimiento y luego bajar al plano técnico. No vamos a crear primero la tabla y luego la entidad, sino es el procedimiento inverso. Pero llega el momento de la generación de la tabla y tenemos que crearla con la misma rigurosidad que lo hacíamos siempre. Entonces vamos a ver cómo sería la representación de la tabla en este caso, para el caso de request. Primero hay que mencionar, se utiliza un prefijo a cada una de las tablas que indica T por tabla, IO por entrada-salida. En este caso, ¿qué quiere decir entrada-salida? Con respecto, si nuestro punto de vista es el sistema en el informático en el dispositivo móvil, consideramos que una tabla es solamente de entrada cuando se genera en el servidor y se consume en el dispositivo móvil. Tablas que se ajustan a este comportamiento, por ejemplo, puede ser la tabla de clientes. Se obtiene desde el servidor, es su maestro, pero la aplicación, por lo menos en regla general la nuestra, no tiene modificación sobre la tabla de clientes, sino que opera con ella, pero sin modificación. Entonces, esa sería, por ejemplo, una tabla TI. Una tabla TO es exactamente el caso contrario. No existe en el servidor, pero sí se genera desde el lado del dispositivo y luego se enviará al servidor por medio de un procedimiento de exportación. En este caso, los requests que nosotros estamos desarrollando es una tabla de entrada, input, salida, output. Porque, según decía el caso de uso originalmente, existen algunos requests que fueron generados en el servidor. Y también en el dispositivo se van a generar otros nuevos requests. Entonces la sintaxis queda t-io-request con s al final. Siempre utilizamos el plural para las tablas. Si nuestra entidad está en singular,
en la tabla se utiliza el plural. Luego, de acuerdo a los tipos que soporta SQLite, vamos definiendo los distintos tipos. Es importante poner siempre los not null para que nuestros campos sean obligatorios. Y al final, en cada tabla, sea de entrada o de salida, es indistinto, vamos a crear 3 campos. Estos 3 campos no tienen una utilidad específica para la entidad que estamos generando en este momento, sino que son para toda la aplicación y van a permitir lo que es la sincronización de este dato. Cualquier dato que se genere en la tabla de request, en este caso, va a poder ser transmitido al servidor mediante estos 3 campos. Eso lo vamos a ver con más detalle en otra clase, pero sí es importante incorporar estos campos para que se pueda dar ese mecanismo. Bien, una vez que tenemos generada nuestra tabla con el createTable, hay que incorporarla en un mecanismo que se utiliza para informar a la gente de Midware, a los chicos que desarrollan en Midware, que se debe generar esta tabla en el servidor. Mediante el Jira tenemos una tarea que se llama especificación de tablas ETM, y dentro de las subtareas existen las diferentes tablas con su nombre. Entonces es cuestión de generar una nueva subtarea como Technical Task e incorporar en la descripción toda la tabla con todos los comentarios que creamos correspondientes. Bien, en el próximo video vamos a seguir viendo cómo traducir todas estas definiciones en las tablas a los mappers.